Miren a su alrededor. Miren de lo que está hecho el mundo que los rodea. Y más allá del mundo natural, si nos centramos en el mundo que nosotros hemos construido, hay un material que está presente en casi todas partes. Es el plástico, un material que revolucionó completamente nuestra vida durante el siglo XX, que se fabrica a partir de combustibles fósiles. El plástico es, desde el punto de vista de su estructura y utilidad, un material fantástico. Es versátil, es moldeable, es blando, es resistente, lo podemos endurecer, pero tiene un gran problema que inicialmente era una de sus mayores ventajas. El plástico es prácticamente indestructible. Usualmente en estos tiempos los plásticos tienen muchos enemigos. La gente en general habla del plástico como una gran amenaza hacia nuestra naturaleza. Pero no nos podemos olvidar que el plástico en un momento fue una gran solución y lo sigue siendo. Hoy en día ustedes están escuchando esto probablemente a través de un audífono o a través de una radio, y cualquiera de esos objetos que ustedes tienen en sus casas tienen algo de plástico, y eso nos ha permitido también democratizar muchas cosas. El plástico tiene usos y tiene utilidades. Es más barato que muchos otros materiales, es dúctil, es liviano, no se quiebra. Hay muchas cosas que el plástico nos ha logrado, nos ha permitido lograr en muchas áreas científicas y en muchas áreas de la vida cotidiana, incluso la medicina. Esto pasó durante todo el siglo XX y al parecer hicimos tan bien ese trabajo con el plástico que no nos dimos cuenta que el plástico no solamente era bueno, sino que duraba muchísimo. Y esa larga durabilidad nos dimos cuenta en el tiempo que hacía que los desechos plásticos terminaran finalmente en los vertederos, y luego de los vertederos siguieran su flujo hacia el océano, hacia las montañas, se los llevaba el viento, se los llevaba el agua, y eso empezó a contaminar nuestro mundo. Eso nos empezamos a dar cuenta últimamente, y eso nos llevó a darnos cuenta que no podíamos usar el plástico para absolutamente todo. Hay cosas que el plástico va a seguir siendo bueno en el tiempo y nos va a costar sacarlo. Nos va a seguir ayudando probablemente para operaciones al corazón, pero para llevar una bolsa al supermercado, para tomar un jugo, para abrir un dulce, son cosas que tenemos que dejar de utilizarlo, porque esos tipos de plásticos, sobre todo, son la cúspide de la pirámide que nos está llevando hoy en día a llenar de plástico nuestro planeta. No solamente por eso, sino que porque muchos de esos plásticos son difíciles de reciclar. Sabemos que hay algunos que los podemos dejar de utilizar. Hay otros plásticos que podemos reemplazarlo por otros elementos, como la madera, como el cartón, pero existen algunos que ni siquiera son posibles de reciclar. Sabemos que muchos de nosotros hemos comenzado hace unos años a reciclar en nuestras casas, en lugares comunes donde podemos ir a dejar plásticos para ser reciclados, pero siguen habiendo otros de uso cotidiano que ni siquiera son posibles de reciclar, o es muy baja la tasa de reciclaje. Hoy en el mundo es menor un 10% la cantidad de plástico que se recicla en general, y eso es muy bajo. Por ende también necesitamos ponernos creativos y generar nuevas opciones para poder reducir el plástico, sobre todo, como les comentaba, el de la cúspide de la pirámide, o si tú quieres llamarlo de la base, es decir, los plásticos de un solo uso y los que duran muy poco en tus manos. No los que tienes en tus audífonos, no los que tienes en tu cámara de video, sino que lo que dura muy poco en tus manos y que finalmente dura 500 o más años en la naturaleza. Una de las opciones para reducir los plásticos es el reciclaje. Lamentablemente, hoy menos de un 10% de los plásticos utilizados se reciclan efectivamente. Para eso hay que buscar otras soluciones, hay que reducir el caudal de plástico de un solo uso que tenemos hoy. Los plásticos finalmente, como comentábamos, tienen muchos beneficios, pero tienen estos problemas. Una de las alternativas creativas nuevas que han surgido es las alternativas compostables. En el mundo de lo compostable existen los bioplásticos, y los bioplásticos tienen la gracia de tener la experiencia del plástico o mantener lo bueno del plástico, pero ser biodegradables o compostables. En este mundo existen bolsas para las mascotas, por ejemplo, bolsas de basura, etcétera, y tipos de films que en su conjunto pueden hacer el trabajo que estaban haciendo plásticos convencionales, pero tener la gracia de ser compostados. Un ejemplo muy positivo y nuevo son los films biodegradables. El típico film con que envolvemos un sándwich, por ejemplo, y que luego nadie lo recicla porque se ensucia con
con el pan o con lo que uno está envolviendo. Esto, si se hace en un formato compostable, nos da una alternativa más a las alternativas clásicas de reciclaje o de reutilización o de otras alternativas que existían antiguamente. Con eso agregamos una alternativa más. Es por eso que lograr fuentes de materia prima que mantengan las condiciones del plástico pero sean compostables es una apertura la cual año a año ha ido creciendo. Nosotros con nuestra empresa hemos ido avanzando en ese mundo y hemos ido también pudiendo entender con muchas industrias que les duele mucho el uso del plástico y que a la vez no pueden reciclar esos productos por estar sucios o por no ser recepcionados por las empresas de reciclaje. Hemos podido ir desarrollando también productos compostables como bolsas de vacío, como films o como bolsas para mascotas, que sabemos que cada día más gente tiene más mascotas y necesita recoger sus desechos, pero es muy difícil hacerlo sin un componente con las características del plástico. Bueno, para eso existen hoy soluciones 100% compostables que en menos de 6 meses vuelven a la naturaleza y vuelven a ser tierra, y eso corta de manera radical los 500 años que se demora un plástico convencional en deshacerse de la naturaleza. Las características positivas del plástico no logran superar a las características negativas del plástico. Y hoy necesitamos reducir su consumo, reciclar lo que se pueda reciclar y, por supuesto, reemplazar. En ese sentido, las alternativas tecnológicas al plástico y que, por ejemplo, sean compostables, que permitan que en pocos meses sus componentes vuelvan a la naturaleza, son, por cierto, las más deseables. Sin embargo, esos nuevos compuestos deben mantener las características deseables del plástico. Deben ser maleables, moldeables, resistentes y, por supuesto, los consumidores tienen que adoptarlos. Por lo tanto, es importante que el cambio tecnológico venga acompañado de un cambio cultural, particularmente en el caso de los plásticos de un solo uso, ese plástico que tal vez pasa solo segundos en nuestras manos y que luego termina en la basura. Es por eso que desarrollos tecnológicos que permitan generar alternativas al plástico que sean compostables tienen un futuro prometedor y deberían cada vez más ser parte de nuestra vida.